chapter 2, and we will begin there. I want to devote this morning's seminar to something very specific. Quiero esta mañana tratar con una cosa, un tema muy específico. And I want to be as clear as I can. Y quiero ser lo más claro que pueda. And I want to challenge you. Y quiero retarte y desafiarte. To give consideration. A que le des consideración. To what makes ministry a success. A lo que hace que el ministerio sea un éxito. Every pastor here. Todo pastor aquí. How would you define ¿Cómo tú definirías a successful ministry? Un ministerio con éxito? What would be the features? ¿Cuáles serían las calidades? For you to say, para que puedas decir, my church, mi iglesia, my ministry, mi ministerio is accomplishing what God wants it to. Está logrando lo que Dios quiere que logremos. Now, you may come up with several answers. Tú tal vez puedas darme varias respuestas. But I believe there's only one way. Pero yo creo que solamente hay una manera. There's only one way to define successful ministry. Solo hay una manera de poder definir un ministerio con éxito. And it may not be what you think. Y tal vez no es lo que tú pienses. We think if we had a crowd of 40 or 50 people. Pensamos que si hubiera un grupo de 40 o 50 personas. Hey, look, we're being successful. Mire, pastor, tenemos éxito. People are coming. La gente está viniendo. People are getting saved. Gente se están salvando. You might think that being self-supporting. Tú tal vez crees que si no estás siendo apoyado financieramente, having enough money, teniendo suficiente dinero, to pay rent on your building, para pagar la renta de tu edificio, and support the pastor full time, y apoyar al pastor a tiempo completo, that is success. Que eso es éxito. But neither of those Pero ninguno de esos dos define what successful ministry is. definen lo que es el ministerio con éxito. As I said, como les dije, there's only one way to define it. Solo hay una forma de definirlo. One way. Una forma. And if it's happening, y si está sucediendo, you can say there's a measure of success. Puedes decir que tenemos una medida de éxito. And if it's not happening, y si no está sucediendo, whether you have a crowd and money, sea que tengas una multitud y dinero, you cannot say no puedes decir that your ministry is a success. Que tu ministerio es un éxito. We're going to look at Elijah. Vamos a mirar a Elías. And we're going to look at Jesus. Y a Jesús. Their ministries, el ministerio de ellos, centered around one thing. Centrado en un tema. Discipleship. El discipulado. Making disciples. Hacer discípulos. That is how you define. Así es como puedes definir. Successful ministry. Ministerio con éxito. You can have a church of 50. Puedes tener una iglesia de 50. Not one disciple. Y ni siquiera tener un solo discípulo. You can have a church of 10. Puedes tener una iglesia de 10. With 2 or 3 disciples. Con 2 o 3 discípulos. I'd rather have the church of 10. Yo prefiero tener la iglesia de 10. With Jesus' ministry. Con el ministerio de Jesús. Crowds came and went. Las multitudes iban y venían. He focused on the 12. Él se enfocó en los 12. Developing them. Desarrollándolos. Training them. Entrenándolos. For their future ministry. Para su ministerio futuro. This is what defines successful ministry. Esto es lo que define un ministerio con éxito. And I want to preach this morning. Por eso esta mañana quiero predicar. On the subject. En ese tema. Of making disciples. De hacer discípulos. From a text in 2 Kings. De un texto en Segunda de Reyes, capítulo and then 2. One in Matthew chapter 28. Y después Mateos 28. Let's look at these verses and then we'll proceed. Vamos a leer estos versículos y seguir adelante. Segunda de Reyes 2, 9 y 10. Y sucedió que cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Él le dijo: has pedido algo muy difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido, pero si no, no. Y Mateos 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So I want to talk to you this morning about the hard thing that discipleship is. Por eso quiero hablar primero de lo difícil que es el discipulado. Discipleship is hard. El discipulado es difícil. And there are reasons why I say that. Y hay motivos por lo cual yo lo digo. Let's look first of all Miremos primero
at the double portion request al pedido de la doble porción that Elisha makes of Elijah. que Elías le pide a Eliseo. Elijah's about to be taken up, Elías está al punto de ser arrebatado and he asks Elisha, y le pide a le pregunta a Eliseo, what can I do for you? ¿qué puedo hacer por What do ti? you want from me? ¿Qué quieres de mí? What more can I do for you? ¿Qué más puedo hacer por ti? I wonder what you would have asked Yo for. me pregunto lo que tú hubieras pedido. And I wonder what Elijah thought Elisha might ask for. Y me pregunto qué fue que Elías pensó que Eliseo le iba a pedir. And what he asked for Y lo que él pidió is quite an extraordinary request. fue un pedido bastante extraordinario. It's from the heart of a young disciple Viene del corazón de un discípulo joven that sees his pastor que ve a su pastor and wants more of what he sees in his y pastor. quiere más para él de lo que él ve en su pastor. He yearns for more of what God has for his life. Él tiene ansiedad para más de lo que Dios tiene para su vida. Another translation. Otra traducción. What should I do for you before I am taken? ¿Qué debo hacer por ti antes de que me quiten de ti? And Elisha answered, let me inherit a double share of your spirit. Eliseo respondió, permíteme heredar una doble parte de tu espíritu. And Elijah said, you've asked something extremely difficult. Y Elías dijo, has pedido algo extremadamente difícil. If you see me taken from you, Si me ves siendo llevado de ti, it will be yours, otherwise it will not. será tuyo, de lo contrario no lo será. There's nothing greedy here. No hay ninguna avaricia aquí. I want twice what you have in your life. Yo quiero doble de lo que tienes en tu vida. As he saw God moving Mientras él vio a Dios in his moviéndose pastor's life, en la vida de su pastor, that's what he yearned for. eso es lo que él ansiaba. That's what he sought. Eso es lo que él buscaba. Disciple, Discípulo, are you willing to ask for your double portion? ¿estás dispuesto a pedir por tu doble porción? Are you willing to do what's necessary ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario in order to have that double portion? para poder tener esa doble porción? And here's the salient question Y esta es la for simple every pregunta pastor to consider. para que todo pastor considere. And this will determine Y mira, esto va a decidir whether your ministry is a success. si tu ministerio será un éxito. Are there men around you right now Existen hombres ahora mismo a tu alrededor, that are so inspired los cuales están tan inspirados by what they see God doing in your life, por lo que ellos ven que Dios está haciendo en tu vida, they are striving for that. que están esforzándose para They tenerlo. see it in you. Lo ven en ti, They want it for themselves. lo quieren para sí mismo. Their presence, Su presencia, those men, esos hombres, inspired by what they see in your life, inspirados por lo que ven en tu vida, who will come under your authority que vendrán bajo tu in order to autoridad get their double portion, para poder recibir su doble porción, is what defines success in ministry. es lo que define el éxito en el ministerio. I'd rather have a church of 10 Prefiero tener una iglesia de 10 with one man like that con un hombre así than a church of 50 que una iglesia de 50 with none. y ninguno de ellos. And as soon as Elijah hears this from Elisha, Y enseguida que Elías oye esto de he Eliseo, says, oh, él dijo, you've asked a hard thing. has pedido algo muy There are difícil. dynamics Mira, existen dinámicas that make discipleship hard. que hacen con que el discipulado sea Hard on the difícil. one who is a disciple. Difícil en el discípulo. Elisha was going to learn this. Eliseo tenía que aprender esto. There were hard features. Habían calidades difíciles. You're going to have to step it up a little bit. There were hard features Habían calidades difíciles that were part of Elijah's ministry que eran parte del ministerio de Eliseo, that Elisha couldn't have known about. que Eliseo no conocía. He asked for a hard thing. Él pidió algo difícil. I want a double portion. Quiero doble porción. I see what God's doing in your life. Veo lo que Dios está haciendo And I en tu want vida that for y myself. quiero eso para mí. You've asked a hard thing. Has pedido algo difícil. So what makes discipleship hard? ¿Qué es lo que hace el discipulado difícil? First of all, Lo primero, God's will for a disciple la voluntad de Dios para un discípulo has very narrow boundaries. tiene unos linderos muy estrechos. He said to him, Él le dijo, if you see me taken up, si me ves cuando sea arrebatado, it shall be so. así será. But if not, Pero si no me ves, it shall not be so. no será.
You want to be a disciple? ¿Quieres ser un discípulo? You cannot live for God on your own terms. No puedes vivir para Dios bajo tus propios You live planes. for God Vives para Dios on the terms bajo las condiciones that your pastor sets for que you. tu pastor declara para ti. That's the hard thing of discipleship. Eso es lo difícil A del lot of men don't discipulado. want that. Por eso muchos hombres They no lo want to quieren. live for God on their own terms. Quieren vivir para Dios bajo sus condiciones. Come to church when they feel like it. Venir a la iglesia cuando quieren. They don't want to be accountable. No quieren ser They responsables. don't want to come under authority. No quieren venir bajo autoridad. For a disciple, Para que un discípulo, God's will la voluntad de Dios has very narrow boundaries. tiene linderos muy estrechos. If you see me taken up, Si me ves cuando sea you'll quitado, get your double portion. recibirás la doble porción. But if you don't see me, Pero si no me ves, if you are not alongside me, si no estás a mi lado, you see, discipleship has location. mira, el discipulado tiene un local. It matters where you are physically. Importa dónde estás físicamente. If you're alongside me, Si estás a mi lado, you see me taken up, me ves siendo arrebatado, you'll get your double portion. recibirás la doble porción. That's a pretty narrow boundary. Eso es un lindero muy estrecho. Those are pretty narrow specifics Son cosas específicas muy estrechas that God demands. que Dios requiere. A lot of men Muchos hombres aren't disciples no son discípulos because they don't like the terms of porque discipleship. no le gustan las condiciones del discipulado. You're going to come under my authority. Vas a venir bajo mi autoridad. You're going to locate yourself Vas a localizarte in certain en places ciertos lugares, at certain a times, ciertos tiempos, and you're going to live for God, y vas a vivir para Dios, not on your terms, no bajo tus condiciones, but on the terms that your pastor sets for you. pero las condiciones que el pastor te da. Secondly, Segundo, what makes discipleship hard lo que hace el discipulado duro is that it requires a level of surrender es que requiere un nivel de rendirse, that is extreme. el cual es muy extremo. This is what the rich young ruler refused, isn't it? Esto fue lo que rehusó el joven rico, ¿verdad? He came running to Jesus. Él vino corriendo a Jesús. I want to have eternal life. Quiero tener la vida eterna. What do I got to do? ¿Qué tengo que hacer? Jesus said, okay, obey the commandments. Jesús le dijo, obedece los He said, mandamientos. I'm already doing that. Ya estoy haciendo eso. And then Jesus Y said, después le dijo Jesús, all right, you lack one te thing. falta una cosa. I want you to sell what you have, Quiero que vendas lo que tienes. distribute it to the poor, Distribúyelo a los pobres. take up your cross, Toma tu cruz and follow me. y sígueme. Discipleship requires El discipulado requiere and demands a level of surrender that is extreme. un nivel de rendirse el cual es muy extremo. The problem with the rich young ruler, El problema con el joven rico, he's a decent young man, él es un joven decente, religious. religioso. I believe what he said. Yo creo que lo That que he's dijo el verdad. making an effort to obey the Él commandments. está esforzándose a obedecer los Be mandamientos, religious, ser religioso, be good. ser bueno, But he didn't like Jesus' term. pero no le gustó las condiciones que Jesús le dio. And so the Bible says that he walked away sorrowful. Por eso Jesús le dijo que salió y fue triste. The other thing that makes discipleship hard La otra cosa que hace difícil el discipulado is that there is a cross to bear. es de que hay que cargar una cruz. Jesus put it this way. Jesús lo dijo de esta manera. Whoever does not bear his cross Todo aquel que no lleva su propia cruz and come after y me viene en pos de mí, cannot be my disciple. no puede ser mi discípulo. 2 Timothy, Segunda de Timoteo. you must endure hardship Sufre pues penalidades as a good soldier of Jesus Christ. como buen soldado de Jesucristo. It's your job, Pastor, Pastor, mira, es tu trabajo to so inspire men around you de inspirar los hombres que tienes that they become willing para que ellos quieran to walk the hard road that discipleship is, caminar el camino difícil que es el discipulado. to live their life in narrow boundaries, Que vivan sus vidas con un lindero estrecho. to offer an extreme level of surrender, Que ofrezcan un nivel de rendirse extremo. and to pick up their cross and follow Y que Jesus. tomen su cruz y sigan a Jesús. Now, there's a second feature here. Hay una segunda calidad aquí. Not only is discipleship hard No solamente el discipulado es difícil on the disciple himself, sobre el propio discípulo, but it's also hard pero también es difícil on the one making disciples. sobre el que está haciendo al discípulo. Pastor, I want you to think about this. Pastor, quiero que pienses en esto. Your mandate Tu mandato is to make disciples, es hacer discípulos. and the responsibility is on Y you la responsabilidad te cabe a ti to inspire men para que inspires a to hombres, figure out a way to make disciples, para que busquen la forma de hacer discípulos. because disciples are made. Porque mira, discípulos son hechos. They are not born. Ellos no nacen discípulos. I get weary
yo me preocupo of mucho hearing pastors make excuses. cuando oigo pastores haciendo excusas. Oh, it's these people. Oh, la culpa es la They're gente. flakes. Ellos son muy They flojos. won't commit No themselves. se comprometen. Everybody that walks in our church is like that. Todos los que vienen a nuestra iglesia son así. You got to inspire them. Tú tienes que inspirarlos. You got to light their hearts on fire. Tú tienes que poner sus You corazones got to en make fuego. them want to be a disciple Tienes que hacerlos que quieran ser by discípulos. virtue of your passion for Jesus Por la Christ. virtud de tu pasión a Jesucristo. Another reason Otro motivo why Elijah said, del por qué Eliseo dijo, you've asked a hard thing, has pedido algo difícil. is because discipleship Es porque, mira, el discipulado is hard on the one making disciples. es difícil al que está haciendo al You've got discípulo. to invest yourself. Tienes que invertirte. You've got to put yourself to the task. Tienes que enforzarte a la tarea. It's a full-time effort. Es un esfuerzo de tiempo It's going to be the completo. hardest thing you've ever done. Va a ser lo más difícil que has hecho. Jesus put it this way Jesús lo dijo de esta in John manera. 17. En Juan 17. I am no longer in the world, Ya no estoy más en el mundo, but these disciples are in the world. pero estos discípulos están en el mundo. Holy Father, keep through your name Padre Santo, guárdalos en tu nombre, those whom you have given me. los que me has dado. He's referring to his Él disciples, está hablando de sus discípulos, that they may be one as we are. para que sean uno como nosotros somos. While I was with them in the world, Mientras estaba yo con ellos en el mundo, I kept them in yo, your name. yo los guardaba en tu nombre. Those who you gave me, I kept. Los que me diste, los guardé. And none of them is lost except the son of perdition, Y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de that the perdición, scripture might be fulfilled. para que se cumpliera la escritura. That's a powerful dimension of discipleship. Esa es una dimensión poderosa del discipulado. Jesus said, I have kept them. Jesús le dijo, los he guardado. The word means to guard, La palabra significa or poner to keep, guarda or to keep one in the state in which he is, o mantener a uno en su estado que se mantenga to observe, para to observarlo, protect, protegerlo and to oversee. y mirar y cuidar. Jesus saying, I have done that with these 12. Jesús dijo, he hecho esto con los 12. I have worked with them. He trabajado con I have ellos. invested myself in them. Me he invertido en ellos. I have poured my life into them. Me he derramado mi vida I sobre have ellos. preserved what you've done in their life. He preferido lo que tú has hecho en sus vidas. This implies an intensity, Esto significa una intensidad. working hard Trabajar to difícil y keep duro and to preserve para guardar, cuidar y preservar. and to guard the attitudes of their heart. Y cuidar las actitudes de su corazón. Jesus is implying Jesús está significando that it was a real battle de que fue una batalla muy to real keep them in place, para mantenerlos en el to lugar, deal with their attitude, tratar con sus actitudes and to shape their y lives. moldear sus vidas. Hard, Difícil, frustrating, frustrante, painful, doloroso and difficult. y difícil. Jesus and Elijah Jesús y Elías had successes, tuvieron éxito, but Jesus also had failure. pero Jesús también tuvo fracasos. The rich young ruler El joven rico was a discipleship failure. fue un fracaso del discipulado. Judas Iscariot Judas Iscariote was a discipleship failure. fue un fracaso del discipulado. He poured his life into Judas Él derramó su vida sobre Judas to the same degree he poured his life into Peter, James, and a John. la misma forma que él derramó su vida sobre Juan, Pedro y José. And he lost Judas. Y perdió a Judas And it broke his heart. y le dolió el He corazón. was rejected by Judas. Fue rechazado por Judas. He almost lost Peter. Por poco perdió a Pedro. And then in John 6, Y en Juan 6, Jesus lost hundreds of disciples. Jesús perdió cientos de discípulos. From that time, many of his disciples Desde entonces, muchos de sus discípulos went back and walked no more with him. volvieron atrás y no andaban más con él. You've asked a hard thing Has pedido algo difícil. because discipleship is hard on the disciple maker. Porque el discipulado es difícil sobre el que hace You discípulos. will subject yourself Te sujetarás to the highest levels of betrayal a los niveles más altos del rechazo and y traición. rejection. Y And de rejection. rechazo. Because you have to pour out your spirit. Porque tienes que derramar tu You espíritu. have to invest yourself. Tienes que invertirte. You have to connect with these men spiritually and emotionally. Tienes que conectarte con estos hombres espiritualmente y emocionalmente. And sometimes they're going to walk away Y a veces se van a ir and they're going to disappoint. y te van a desanimar. The question, Pastor, Pastor, la pregunta es esta. that you have to consider, Tienes que considerarla. are you willing to pay the price ¿Estás dispuesto a pagar el precio in order to make disciples? para poder hacer discípulos?
It's one thing to conduct church services. Una cosa es tener servicios And de la preach. iglesia y predicar. I have men under me Yo tengo hombres bajo mí out in the field. en el campo They are great preachers. que son grandes I predicadores. know they go to prayer meeting every morning. Sé que van a la oración todas las They come mañanas. up with revelation Tienen revelación and their services. y sus servicios. If you attended one, you'd say, man, that was a great service. Si tú fueras a uno dirías qué gran servicio, But they don't have disciples. pero no tienen discípulos. And so the inspiration for this sermon Entonces la inspiración de este sermón was to consider why that is so. fue el considerar el por Why qué eso es así. is it ¿Por qué es that some of my pastors que algunos de mis pastores and some men throughout our fellowship y también hombres por todo el compañerismo struggle les cuesta in the arena of discipleship? en el área del discipulado? We have to make an honest assessment. Tenemos que asesorar esto honestamente. Why are we not producing disciples? ¿Por qué no estamos produciendo discípulos? Where are the men ¿Dónde están los hombres around us a nuestro alrededor that are so inspired que están tan inspirados by what they see in our life? por lo que ven en nuestra vida? They're willing to walk the hard road of Que discipleship. están dispuestos a caminar el camino difícil del They're willing discipulado. to submit to your authority. Estás dispuestos a someterte a tu autoridad. They're willing to let you set the terms Que están dispuestos a dejar con que tú les des las for how condiciones they go about living for God. de cómo van a vivir para Dios. Disciples are made, not born. Los discípulos son hechos, no So are nacen. disciple Y makers. también son los que hacen discípulos. I am not a naturally born disciple maker. Yo no soy un hacedor de discípulos nato. I had to learn. Yo tuve que aprender. I had to develop skills. Tuve que I had to desarrollar. invest my whole life Tuve que invertir toda and mi vida figure out para descubrir how am I going to produce disciples. cómo voy a producir discípulos. Jesus said, Jesús dijo, go therefore and make disciples vayan y hagan discípulos of all nations. de todas las naciones. That is a construction term. Eso es una frase que trabaja de construcción. It means to build up Significa construir or to construct. o edificar. Now, I believe Mira, yo creo that there's an answer to the question. que hay una respuesta para esta pregunta. Why is it ¿Por qué es that in your ministry, que en tu ministerio disciples are not being produced? los discípulos no están siendo And I producidos? think it'll be a very helpful Y exercise yo creo que será un ejercicio muy for saludable us to consider what some of the reasons might be. para que consideremos estos motivos. And as I pondered this, Y mientras yo pensé en esto, many of the obvious things were in place. muchas de las cosas obvias estaban en Men lugar. have discipline. Los hombres tenían They have a disciplina, relationship with God. tenían una relación con Dios. They're excellent preachers. Son predicadores They excelentes. pray and read their Bibles Oran every y leen day. sus Biblias todos los días, They're not making disciples. pero no están siendo discípulos. So I think part of the answer Y creo que parte de la respuesta lies está in things that we think are unrelated. en cosas que pensamos que no tienen ninguna relación, But in actual fact, pero en realidad they are very much connected están muy conectadas to whether or not we're making disciples. con el hecho de que si estamos haciendo So discípulos I o want no. to talk about three things. Por eso quiero hablarte de tres And I cosas. call them intangible Y yo las llamo que no puedes desconectarlas. because you might think they're not really connected to discipleship. Porque tú de verdad crees que no tienen nada que ver con el discipulado. But I want to challenge you. Pero quiero retarte esta And I mañana. want you to think about these three intangibles. Quiero que pienses en estas tres áreas. first- La primera Is the intangible of marriage and family. es la área inconectable del matrimonio y la familia. Pastor, listen to me very carefully. Escúchame bien, pastor, esta The mañana. balance of your home El equilibrio de tu hogar and your marriage, y tu matrimonio. how you relate to your wife, Cómo te relacionas con tu esposa. how you relate to your children, Cómo te relacionas con tus hijos. is critical in the arena of discipleship. Es crítico en el área del discipulado. A man with a bad marriage Un hombre con un mal matrimonio is not going to be successful in making disciples. no va a tener éxito en hacer discípulos. If a man's home is out of balance or out of order, Si el hogar de un hombre está desequilibrado o fuera de orden, you're not going to be able to produce disciples. no podrás producir discípulos. As a pastor, Mira, como pastor, your life is lived in a fishbowl. tu vida se vive en una pecera. In other words, it's public. O sea, es algo público. People see you. Todos te pueden ver. They see your wife. Ven a tu esposa. They see your children. Ven a tus hijos. They see how you relate to them. Ven cómo te relacionan ustedes. And they make judgments about Y it. hacen juicios por eso. And this has a powerful dimension in Y discipleship. esto tiene una dimensión poderosa en el discipulado. Because the family Porque la familia
is a microcosm es algo, un diminutivo of how God functions and operates in relationships. de cómo Dios funciona en las relaciones. This is why the comparison between the church and marriage. Por esto existe la gran comparación entre el matrimonio y la iglesia. Wives, Esposas, submit estén sujetas to your husband as to the Lord. a sus esposos como al Señor. Husbands, love your wives Esposos, amen a sus esposas as Christ loves the church. como Cristo ama a la iglesia. So this is observable. Mira, esto es algo que se puede And it observar has incredible power in discipleship. y tiene un poder increíble en el discipulado. When your church Cuando tu iglesia and your men y tus hombres see from you ven de ti loving authority, una autoridad con your amor, wife and your children, tu esposa y tus hijos they're able to observe pueden observar how you relate to them, cómo tú te relacionas con how ellos, you conduct yourself. cómo te portas con ellos. They don't live with you, Ellos no viven but they contigo, see you in church. pero te ven en la iglesia. They may see you in fellowship. Tal vez te vean en un And compañerismo there's enough of that y hay suficiente where de they eso, can observe en lo cual pueden observar real, genuine, loving authority. una autoridad real y genuina con amor. This has a powerful dimension in discipleship, Esto tiene una dimensión poderosa en el discipulado. especially in light of all the dysfunction today. Especialmente cuando hablamos de toda la disfunción que existe en el mundo. Most of the men that come into my church now La mayoría de los hombres que vienen a mi iglesia hoy en don't día have a father. no tienen un padre. They have no idea what loving authority from a man is like, No saben, no tienen la menor idea lo que es una relación con amor de un padre. but they can observe it Pero pueden mirarlo in how I relate to my wife, en cómo yo trato a mi esposa, how I relate to my children. cómo yo trato a mis hijos. And this has impact in their lives. Y esto tiene impacto en sus vidas. Discipleship El discipulado is about exhibiting leadership. se trata de demostrar liderazgo. And again, this has powerful impact in discipleship. Y una vez más, esto tiene un impacto poderoso en el discipulado. How the wife comports herself is also critical. Como la esposa se porta también es muy crítico. A wife Una esposa can kill puede matar discipleship in the church. el discipulado en la iglesia. From the man Desde el hombre comes loving authority. viene la autoridad con amor. From the wife De la esposa comes willing submission. viene someterse dispuestamente. A wife has got to respect her husband Una esposa tiene que respetar a su esposo as a man of God, como el hombre de Dios, as a husband who loves her. como un esposo que la ama. And she will naturally come underneath his authority. Y naturalmente ella vendrá bajo su autoridad. But this is not what is observed. Pero esto no es lo que se ve. Sometimes the loving authority from the man is not observable. A veces la autoridad con amor del hombre no se puede observar. And there's no willing submission from the wife. Y la esposa no se somete dispuestamente. When she comes to church, Cuando viene a la iglesia, she's bossy, es mandona. jamming the disciples. Es siempre regañando a los Doesn't discípulos. really trust her husband's leadership in the church. No confía el liderazgo de su marido en la iglesia. And so she's got to run around correcting everyone and everything. Así que tiene ella que darnos vueltas corrigiéndolo todo. It's going to kill discipleship. Va a matar al discipulado. And just a little side note. Y déjame darte una nota aparte. Pastor, you need to be very careful Pastor, tienes que tener mucho cuidado. what you tell your wife Las cosas que le dices a tu about esposa people in the church. con respecto a las personas en la My iglesia. wife Mi esposa knows very, very little sabe muy, muy poco about what I deal with, de las cosas que yo tengo que tratar. the sin that I deal with, Los pecados que yo the tengo que attitudes tratar. that I deal with, Las actitudes que the tengo que tratar. rebellion that I deal La with, rebelión que tengo que tratar. all the dynamics of people in my church. Todas las dinámicas de la gente en mi I iglesia. tell her very little. Yo le digo muy poco. And sometimes people will go to her Y a veces la gente van a ella and they'll say, I've been counseling with your husband, y le dicen, oh, he tenido sección de consejo con su and I'm esposo. sure you know all about it. Y yo creo que usted ya lo sabe todo, ¿verdad? My wife says, no, I Ella me actually dice, don't. no, en realidad no sé nada. I don't know a thing about it. No sé nada. That's the best way. Esa es la mejor forma. If you start dumping on your wife Porque si empiezas a derramar everything about people in your church, y a vomitar sobre tu esposa las cosas When de la gente you're en tu iglesia, vexed, cuando tú estás you make afligido, sure she's vexed. ella va a estar afligida. When you're mad about someone in the church, Cuando estás enojado por alguien en la iglesia, you go home and make sure she's mad. vas a casa y vas a ponerla enojada. You do that, Tú lo haces. you're going to kill discipleship. Vas a matar el discipulado. Because she's going to come into the church upset. Porque ella va a venir a la iglesia ya enojada. She can't help but project her upset. Ella no puede evitar el proyectar And su her enojo frustration. y su frustración.
This also plays out Esto también afecta in how you relate to your children. en cómo relacionas con tus As I hijos. said, most of the men that I reach Como te digo, la mayoría de los hombres que yo trato are fatherless. no tienen padre. They've been hurt and abused and abandoned by a father. Han sido abandonados, heridos y abusados por This sus is padres. why Este es el motivo the Apostle Paul writes down por el cual el apóstol Pablo nos escribe one of the qualifications for ministry. que una de las calificaciones para el ministerio, One who rules his own house well, uno que gobierna su casa bien having his children in submission y tenga sus hijos en sujeción with all reverence. con toda dignidad. For if a man does not know how to rule his own house, Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, how will he take care of the church of God? ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Having an unsubmitted wife Teniendo una esposa que no está sometida and unruly, rebellious children y hijos rebeldes y mal portados, will kill discipleship. matará al discipulado. It's one of the intangibles Es una de esas cosas que no puedes despegar. that needs to be examined at this altar Tiene que ser examinado en este altar. when we're trying to discover why is it that we're not making disciples. Cuando tratamos de descubrir por qué no estamos haciendo The discípulos. second La segunda cosa is the intangible es el área inseparable of your relationship with your pastor. de tu relación con tu pastor. To have authority, Mira, el tener autoridad, you have to be under authority. tienes que estar bajo autoridad To be a covering for others, para que puedas cubrir a otros. you have to be covered yourself. Tú tienes que estar cubierto. If you're ever going to have men's hearts in your hands, Si vas a tener el corazón de los hombres en tus you manos, have to have your heart in the hands of another, tu corazón tiene que estar en la mano de otro. and that is your pastor. Y ese es tu pastor. And I've observed a dynamic over the Y years. yo he visto esta dinámica por los años. Rebels Los rebeldes will always lose followers. siempre echan a perder If seguidores. your attitude Si tu actitud is not right toward your pastor, no está correcta con tu pastor, nobody may know. tal vez nadie lo You sabe. may not see anything. No pueden ver It nada. may be within the regions of your heart, Tal vez está en las oscuridades de tu corazón. but you have a rebellious attitude Pero tienes una actitud rebelde and a critical spirit y un espíritu crítico toward your hacia tu pastor. pastor. You will not make disciples. No harás discípulos. Because Mira, ¿por qué? you don't want a disciple Tú no quieres ser to discípulo. have the same attitude that you have toward your pastor. Ni quieres que un discípulo tenga la misma actitud que tienes con tu pastor. You don't want your disciple to have that attitude toward you. No quieres que ese discípulo tenga esa actitud contigo. The very simple fact of the matter is, La realidad muy simple es esa. you cannot produce what you are not. No puedes producir lo que no If eres. you're not submitted, Si no estás sometido, if you're not under authority, si no estás bajo autoridad, if you don't think highly of your pastor si no piensas muy bien de tu pastor and show deference and respect, y lo demuestras respeto you're y not going to reverencia, produce men that have those attitudes toward you. no puedes producir a hombres que tienen esa actitud contigo. And if men don't have those attitudes towards you, Y you're si- not going to make Y disciples. si hombres no tienen esa actitud contigo, no producirás discípulos. 2 Kings 2, Segunda de Reyes 2. a little further from where we read in our text. Un poco después de lo que leímos en nuestro texto. After Elijah Después que Elías was taken up into heaven fue llevado al cielo and Elisha received the double portion y Eliseo recibió la doble porción of Elijah's spirit, del espíritu de Elías, the Bible says that the sons of the prophets came running to him la Biblia nos dice que los hijos de los profetas fueron corriendo hacia él and they bowed down before him. y se postraron ante él. The same attitude that he had toward La Elijah. misma actitud que él tenía hacia Elías. I want a double portion. Yo quiero doble I'm porción. willing to submit to your authority. Estoy dispuesto a someterme a tu autoridad. I'm willing to do whatever it takes Estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer in order to be a disciple. para poder ser un discípulo. That same submission Esa misma sumisión was reproduced fue reproducida in the sons of the en prophets. los hijos de los profetas. The disciples, Los discípulos, when they were before the religious leaders, cuando estuvieron frente a los líderes religiosos, they marveled at the disciples se maravillaron de los discípulos because they saw porque ellos vieron that they were men that had been under Jesus' authority. que eran hombres que estuvieron bajo la autoridad de Jesús And they recognized y that. lo reconocieron. And the Bible says they marveled La Biblia nos dice que se maravillaron when they perceived cuando reconocieron that they had been with que Jesus. habían estado con Jesús. Timothy's credibility Para la credibilidad de Timoteo was based on fue basada his submission to the Apostle Paul. en él estar sometido al apóstol Pablo. As he is submitted to the Apostle Paul, Y mientras él se sometía al apóstol Pablo, that translates into his own ministry eso reproduce en su propio and ministerio. the submission that his disciples exhibited toward him. Y la sumisión que sus discípulos tienen con él. 1 Corinthians 4:15. Primero de Corintios 14:15. Just go ahead and read that.
Pues aunque tengan 10,000 maestros en Cristo, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto a que sean imitadores de mí. Por esto les he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les hará recordar mi proceder en Cristo, tal como lo enseñó por todas partes en todas las iglesias. My beloved Mi hijo and faithful son. amado y fiel. That's how he identified Timothy. Así es como él identificó a Timoteo. He will remind you of my ways. Él te recordará mi proceder. As I teach everywhere in every church. Tal como enseño en todas partes, iglesias. Wherever Timothy went to preach, Cada lugar que Timoteo iba a predicar, it was as though Paul himself was preaching. es como que Pablo mismo estaba predicando. The same level of authority, El mismo nivel de the autoridad, same level of anointing, mismo nivel de unción, the same level of discipleship mismo nivel de discipulado. was produced through Timothy's life Fue producido por la vida de Timoteo, as it reflected his own relationship with his pastor. a como reflejaba su relación con su pastor. Pastor, Pastor, if you're a rebel, si tú eres un rebelde, if your attitude toward your pastor is not loving and willing submission, si tu actitud con tu pastor no es de estar sometido por amor, is not the honoring and the respect of his position over your life, no es el honrar y el respeto de su autoridad y posición sobre tu vida. you may get people in your church. Tal vez tengas la gente en la You're iglesia, not going to produce disciples. pero no vas a producir Not long discípulos. term. No, que duren. The third intangible La tercera área que no puedes separar is the intangible of battling with insecurity. es el área de luchar con las inseguridades. An insecure pastor, Un pastor inseguro, an insecure man, un hombre que no tiene seguridad de sí mismo, will not struggle to make disciples. no luchará Will para, struggle to make disciples. o que le costará tener discípulos. Because the disposition Porque mira, su of disposición an insecure man de un hombre que no tiene seguridad en sí is mismo simply not very inspiring. simplemente no inspira a nadie. An insecure man is fearful Un hombre que no tiene seguridad está lleno de temor, and easily intimidated es intimidado fácilmente and hypersensitive. y es súper sensible. He's always offended. Siempre se ofende de He cualquier takes cosa. everything personal. Todo lo recibe personalmente. And the thing is Y esto se trata that when you're in the mother church, que cuando tú estás en tu iglesia madre, you can mask your insecurities tú puedes esconder con una máscara tus to the inseguridades. point where I don't see them. Al punto en el cual yo no las We puedo have a ver. large church, Tenemos una iglesia grande, large ministry. grande ministerio. Disciples are functioning under my authority. They're Disci- doing their job. Discípulos funcionan bajo mi autoridad haciendo sus trabajos. They're being held accountable. Están siendo responsables. But they're bound by fear and insecurity. Pero están llenos de temor e inseguridad. And I've missed it. Y yo no me di cuenta. I send them out. Los envío al campo And some of them do okay for a while. y algunos de ellos les va bien por un tiempo. But then their insecurities come to the forefront. Pero después sus inseguridades Everyone brotan. who criticizes them is a rebel. Todos los que tratan de criticarlos ahora son rebeldes. They cannot process offense. No pueden procesar una ofensa. They take everything personally. Todo para ellos lo reciben And a personalmente. man like that Y un hombre de esa manera will generally put his insecurities on his wife. generalmente le depositará sus inseguridades a su esposa. Everything that he fears, she will fear. Todo lo que él teme, ella temerá. Every complaint that he has, she will end up having. Toda queja que él tiene, ella tendrá. And it's not a very inspiring picture. Y no es un cuadro inspirador. Men are inspired Los hombres son inspirados when they see a man who has confidence, cuando ven un hombre que tiene confianza. a man who can handle the battles of life, Un hombre que puede encarar las batallas de la vida and he stands strong. y se mantiene firme y He's fuerte. not intimidated. No es intimidado, He's not fearful. no es temeroso, He's not a complainer no se anda or quejando a critic o criticando or o hypersensitive. súper sensible. When you read through the books of 1st and 2nd Timothy, Cuando lees los libros de Primero y Segunda de Timoteo, you get the idea tú te das cuenta that Paul is writing de que Pablo está escribiendo to a man who's very insecure a about un himself. hombre que es muy inseguro como pastor. He's insecure about himself, Es inseguro de sí mismo, about his calling. de su llamado, He's insecure in relationships with others. y tiene relaciones con inseguridad y con otras personas. That's why Paul wrote to Timothy Por eso Pablo le escribe a Timoteo and said, Timothy, y le dijo, Timoteo, God has not given us a spirit of fear, Dios nos ha dado el espíritu de cobardía, but of power and of love and of a sound mind. sino de poder, de amor y dominio propio. The word there is timidity, La palabra es timidez, fearfulness.
temor. And when you read through the books of 1st and 2nd Timothy, Y cuando lees los libros de Primera y Segunda de Timoteo, you get a picture of a man who's gripped with insecurity. te das cuenta, ves un cuadro de un hombre controlado por sus Sometimes inseguridades. he's not sure about his calling. No está seguro de su llamado. Sometimes he's insecure because of how young he is A veces es inseguro por lo joven que él es in relationship to those who he's pastoring. en relación con los miembros de la He's iglesia. fearful. Él tiene temor. He's easily intimidated. Fácilmente es intimidado. And unless you get delivered from that, Y a no ser que tú seas you're not librado going de to esto, produce disciples no producirás discípulos. because you're not a very inspiring figure. Porque no eres un líder que inspira. Men need to see confidence. Los hombres tienen que ver confianza. So let me talk to you about the reward that is here. Déjame hablarte por fin de la recompensa que We vemos. know Mira, nosotros sabemos that Elisha got his double portion, que Eliseo recibió su doble porción. and Jesus' disciples Y los discípulos de Jesús fulfilled their mandate. cumplieron su ministerio. What does it work here? Mira, ¿qué es lo que está funcionando aquí? And throughout the narrative of my sermon, Y por todo lo que les he dicho en el mensaje, what I have been implying lo que estoy queriendo decirles and what I will now state clearly y lo que ahora se los voy a decir is the necessity claramente es la necesidad of the spirit of impartation, del espíritu de impartición. the spirit of one El espíritu de uno, being imparted into the heart of another. cierto impartido y depositado en el corazón de otro. This was what it was like in the early days in Tucson when I first got saved. Así es como fue los primeros días en Tucson cuando yo me salvé. Pastor Warner El pastor Warner set our hearts on fire. puso el fuego en nuestros corazones. When we saw Cuando nosotros vimos and we observed y observamos what God was doing in his life. lo que Dios estaba haciendo en su vida, Here he is in a wheelchair. mira, ahí lo vemos en una silla de You know, ruedas. when we were disciples in Tucson Mira, cuando éramos discípulos en Tucson, back in the 70s, en los años 70, I was 19, 20, 21 years old. yo tenía 19, 20, 21 años. We never saw the wheelchair. Nosotros nunca vimos la silla de rueda. Oh, what's it like to have a pastor in a wheelchair? Oh, ¿cómo es tener un pastor en silla de rueda? Oh, is there a wheelchair? Oh, ¿de veras hay una silla de We rueda? haven't noticed. No me di cuenta, He was so on fire. porque él estaba tan en fuego. We wanted that. Queríamos eso. There were times I wanted to be with him more than I wanted to be with my wife. Había tiempos que yo quería estar más con él que con mi esposa. He would drive by in front of my house. Él venía frente a mi casa manejando. I'd have my wife in my arms. Yo tenía a mi esposa en mis brazos. Pastor Warner would honk because he's in a wheelchair. He'd honk the horn. El pastor Warner tocaba el pito del carro y... Sorry, honey, gotta go. And out the door. Lo siento, mi amor, tengo que irme y salí por la puerta. Now, I've learned to get some balance since then. Ahora yo he aprendido a equilibrar eso. But that's the way it was. Pero así es como fue. We wanted to be in the presence of someone that was on fire for God. Queríamos estar en la presencia de alguien que estaba en fuego We para were Dios. inspired to ask for our double portion. Estábamos inspirados para pedir por nuestra I doble lived my porción. life in such a way Yo vivía mi vida de tal forma so that what he had, I would end up with. para que lo que él tenía, yo quería tenerlo. Remember the story in Luke chapter 24. ¿Te acuerdas la historia en Lucas 24? Jesus has risen from the dead. Jesús resucitó de los muertos. And there are two disciples that are sad. Y hay dos discípulos que están tristes And they're walking on the road to Emmaus. y están caminando en el camino de Emaús. And they don't understand what's happened. Y no pueden comprender lo All they sucedido. knew was that their Lord has been crucified. Solo saben que su Señor fue crucificado. And so they're walking and they're sad. Y mientras están caminando tristes, And Jesus walked alongside them. Jesús empieza a caminar al lado de ellos. Why are you so sad? ¿Por qué están tan tristes? And what is this that you're talking about? ¿Y de qué es lo que están hablando? And they said, have you not heard? Y le dicen, no has oído. Have you not heard about the one that was crucified? ¿No has oído del que Who crucificaron? healed the sick and raised the dead? Que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. And they've crucified him and they buried him. Lo crucificaron y lo enterraron. And so Jesus didn't reveal who he was, Jesús no les dijo quién él era, but he started talking with them, pero empezó a hablar con ellos. spent the day with them. Pasó el día entero con ellos. And then they invited him to their house. Lo invitaron a su casa, And they were sitting at the table. sentados en la mesa. And Jesus broke bread with them. Y Jesús partió el pan con ellos. And then when he did that, they remembered the Last Supper. Cuando lo hizo, se acordaron de la última cena. And then Jesus disappeared. Y Jesús desaparece. And listen to what they said. Escucha lo que ellos dijeron. While he was with us, ¿No ardía nuestro corazón en and nosotros while he talked with us on the road, cuando nos hablaba por el camino and while he opened the scriptures, y nos abría las escrituras? did not our hearts burn? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Pastor, I know you're not Jesus, Pastor, yo sé que tú no eres Jesús, but there should be men around you Pero whose de- hearts are burning.
Pero deben haber hombres a tu They're alrededor on cuyas vidas fire. están en fuego y ardiendo. They're willing to live in the narrow boundaries of discipleship. Que están dispuestos a vivir en los linderos estrechos del They're discipulado. willing to submit to your authority Están dispuestos a someterte a su autoridad. and live for God on your terms. Y vivir a Dios bajo tus condiciones. Where are those men? ¿Dónde están esos hombres? I want names. Yo quiero nombres. Who are they and where are they? ¿Quiénes son ellos y dónde están? You have to have Tú tienes que tener your own supernatural encounter with God tu propio encuentro sobrenatural con Dios. so that you can then set other men's hearts on fire. Para que puedas entonces encender los corazones de otros hombres. In the book of Acts, El libro de Hechos. the word of God spread La palabra de Dios crecía and the number of the disciples multiplied. y el número de los discípulos multiplicaba. I see people coming into church, Yo veo gente entrar en la iglesia, some of them from other churches. a veces de otra iglesia, Some of them may be genuine converts. a veces tal vez son conversos genuinos. And I see churches growing from 5 to 10 to 20 to 50. Y yo veo iglesias que crecen de 5, de 10, de 20 a 50, But in a lot of cases, I don't see disciples. pero muchas veces no veo discípulos. I don't see this dimension No veo esta of dimensión ministry taking place. del ministerio sucediendo. And you can't call your ministry a success. Y no puedes decir que tienes un ministerio con If you éxito have one man like this, si no tienes un hombre como one este, disciple, un discípulo. I would call your ministry a success. Yo digo que tu ministerio tiene Even if you éxito. only have a total of 10 people. Aunque solo tengas 10 personas. I'd rather see that Yo prefiero ver eso than a church of 40 or 50 que una iglesia de 40 o with 50 zero disciples. sin ningún discípulo. That's not what we've been called to do. Eso no es lo que hemos sido llamados a We hacer. have not been called to rent storefront buildings and conduct religious service. No hemos sido llamados a rentar locales y a conducir servicios We've religiosos. been called to make disciples. Somos llamados a ser discípulos. And whether we're doing that or not, Y si lo estamos haciendo o no, we need to ascertain tenemos que entretener what's esa idea happening in that regard. y darnos cuentas de la Maybe verdad. there's some issues you need to settle at this Tal altar. vez hay cosas que tienes que tratar en el altar esta mañana. Let's bow our heads. Vamos a inclinar nuestros This rostros. is a hard sermon to hear, I know. Yo sé que esto es un sermón difícil de I oír. preached this the first time in my church.